¿Qué tal? Dios le bendiga. Soy el pastor José Abner González de la Iglesia Bautista Torre Fuerte en Piedras Negras, Coahuila. Bienvenido a este devocional Mi Refugio. Es el devocional número 2 de este año y se llama así: Dios promete, preserva y cumple. Está basado en Mateo capítulo 1, versículo 2, que dice así: Abraham engendró a Isaac. Hay momentos en la vida en los que simplemente no entendemos lo que Dios está haciendo. Oras, esperas, haces lo correcto, pero nada parece moverse o cambiar. Así debió sentirse Abraham al mirar el cielo y no ver descendencia. Sin embargo, la promesa de Dios siguió avanzando. Y Mateo capítulo 1 versículo 2 dice algo realmente sorprendente, que nosotros lo leemos fácil, pero para Abraham fue todo un trayecto. Dice la palabra de Dios que Abraham engendró a Isaac. Este nombre, este personaje bíblico, Abraham, significa padre enaltecido, pero Dios le cambió el nombre a Abraham, que significa padre de multitudes. Este hombre, Abraham, viene de Ur de los Caldeos. Esa era su tierra, su ciudad natal en Mesopotamia. Él es hijo de Taré, según la Biblia, y es esposo de Sara, que también Dios le cambia el nombre a Sarai. Es el padre de Isaac e Ismael. Este hombre, Abraham, es una figura importante para el pueblo judío, para el pueblo de Dios, porque representa el padre de la fe, y es un modelo que la Biblia pone sobre la fe, porque dice la palabra que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero miren, vamos a ver un poco sobre este hombre, Abraham. Y lo primero que la palabra de Dios nos dice es que Dios se presenta ante él. Él no busca a Dios, él está viviendo su vida normal, pero Dios se presenta ante él y lo llama. Y lo primero que vemos en la Biblia es que Dios se acerca a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, le dice Dios. Dice la palabra que Dios llama a Abraham. Lo llama a dejar su tierra, su seguridad, para formar de él un pueblo de bendición. Dios le da 3 bendiciones o le promete 3 bendiciones a Abraham. La primera es tierra. Dios le dice a Abraham que le mostrará una tierra. Vete de tu tierra a una tierra que te mostraré. Después Dios le promete a Abraham descendencia. Dice Dios: haré de ti una gran nación, una nación grande. Y por último, Dios le promete a Abraham bendición. Dios le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y qué cree Abraham? Obedece. Dice la Biblia que salió sin saber a dónde iba. Su fe, la fe de Abraham, no se apoya en lo que veía, sino en la voz de Dios. Abraham va bien, ¿verdad? Después de este encuentro con Dios, obedece a Dios. Y luego vemos en la Biblia que Abraham aprende a conocer a Dios paso a paso. Él no conocía a Dios. Dios se le presenta y le dice que saliera de su tierra, pero Abraham va a conocer a Dios, va a hacer un trayecto largo para conocer a Dios. En su peregrinaje dice la Biblia que Abraham edifica 3 altares a Dios en distintos lugares: en Siquem, en Betel, en Hebrón. Esto significa que Abraham quiere buscar una adoración a Dios, quiere buscar una comunión con Dios, con ese Dios que le habló, que le llamó.
tiene disposición Abraham, ¿verdad? De adorar a ese Dios. Pero la vida de Abraham no fue perfecta. Vemos en la palabra de Dios que él es mentiroso, él miente constantemente, él miente sobre su esposa Sara, él trata de ayudar a Dios después con Agar, y después mientras Abraham se encuentra en esa tierra que Dios le prometió, viene una hambruna y él decide bajar a Egipto, dice la palabra. Él preocupado por su alimento, por su estabilidad, él decide salir de la tierra donde Dios le había dicho que fuera y se va a Egipto. Dice Génesis 12, 11 y 13, aconteció que cuando estaba por entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, mira, yo sé que eres mujer hermosa, di por favor que eres mi hermana. Entonces vemos a Abraham que sale de la tierra que Dios le había dicho a Egipto porque hay una hambruna y él está preocupado porque puedan hacerle algo a su esposa y le dice, di por favor que eres mi hermana. Abraham teme que los egipcios lo maten para quedarse con su esposa Sara, pero Sara accede al plan y el faraón, dice la Biblia, que la toma en su casa. Entonces ocurre algo sorprendente. Dios interviene en el momento en donde Abraham estaba mintiendo y dice que Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Entonces Faraón llamó a Abraham, dice la palabra, Génesis 12, 17 y 18. Faraón reprende a Abraham. Abraham había recibido la promesa de protección de parte de Dios, pero en la presión de la hambruna, él pierde de vista el carácter de Dios. Está aprendiendo a conocer a Dios. Él tuvo miedo por su vida, más que confiar en la fidelidad de Dios. Entonces su decisión no solo pone en riesgo su matrimonio, sino la misma promesa que Dios le dio. ¿Qué pasaría si Sara quedaba como esposa de otro? Entonces la ironía que vemos aquí es profunda. Un hombre pagano como Faraón reprende a un hombre de fe por su falta de integridad. Él miente. Miren, la fe se debilita cuando miramos la amenaza y cuando perdemos de vista a Dios. Incluso los justos pueden fallar como Abraham, cuando temen más a los hombres que a Dios. Pero aún así la promesa de Dios no depende de nuestra estabilidad, sino de su fidelidad, que no se rompe. Dios protege su propósito de bendecir a Abraham, de conformar un pueblo, aunque a veces como Abraham nosotros no comprendamos o faltemos a Dios, dudemos de Él. Abraham vuelve a mentir. Dice la palabra de Dios que Abraham años después repite esta misma conducta, pero ahora en otro lugar, en Gerar. Dice la palabra, Génesis 22, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Y Dios otra vez interviene directamente. Dice la palabra en el versículo 3, y vino Dios a Abimelec en sueños y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado. Génesis 23. Abimelec, igual un pagano, tiene más integridad en esta escena. Él confronta a Abraham. ¿Qué viste para que hicieses esto?, le dice. Abraham responde que pensó que en Gerar no había temor de Dios. Abraham intenta ayudar a Dios. Génesis 16, ya Sara, cansada de esperar el hijo prometido, le dice a Abraham, te ruego que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Génesis 16, 2. ¿Y qué creen? Abraham accede. Agar concibe, su sierva de Sara,
y Sara se siente despreciada y Agar huye. La casa de Abraham se llena de conflicto familiar, de problemas familiares, matrimoniales y emocionales, pero al final Dios llama a Agar y le promete multiplicar su descendencia y nace su hijo Ismael. La propuesta de Sara refleja una desesperación de ellos. La obediencia pasiva de Abraham muestra que él no consultó a Dios, no le preguntó a Dios, sino que aceptó esa solución humana que le propuso su esposa. Esto produjo tensión familiar que duró generaciones, pleitos, problemas, no solo entre ellos, sino entre sus hermanos y sus hijos y los hijos de sus hijos. Sin embargo, Dios no abandona a Agar ni a Ismael. La gracia de Dios los alcanza, incluso cuando ellos se han equivocado, se han precipitado. Por eso Mateo lo incluye en esta genealogía, porque la historia de Jesús está hecha de gracia, no de hombres, seres humanos perfectos. La promesa que Dios le dio a Abraham se cumple en Cristo, quien Él trae una obediencia perfecta y Él trae bendición a la descendencia del hijo de Abraham, de los hijos de Abraham. Trae la verdadera bendición, Jesús, y salvación para todos. Después, Dios sigue siendo fiel y Él renueva su pacto con Abraham, aún a pesar de que Él se haya equivocado. Génesis 17 es uno de los capítulos más importantes de toda la historia bíblica, de la historia que Dios tiene con Abraham. Después de 24 años del primer llamado de Dios en Génesis 12, Dios vuelve a aparecer a Abraham, pero no para retraer su promesa, sino para confirmarla, para ampliarla y para sellarla. Abraham tenía ya 99 años. Sara, su esposa, tenía 89. La promesa parecía humanamente imposible, pero Dios se presenta de una manera decisiva, determinante. Génesis 17:1 dice: yo soy el Dios Todopoderoso, El Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Con estas palabras, Dios le declara su poder a Abraham, pero también Dios le declara su fidelidad. Ellos ya son mayores, ¿verdad? El poder de Dios y la fidelidad de Dios son más grandes que la edad, que la esterilidad y que el tiempo. Dios reafirma su identidad. Antes de otras cosas, Dios, antes de hablar de promesas, antes de hablar de confirmaciones a Abraham, Dios habla de él. Antes de hablar de promesas, Dios habla de sí mismo. Y miren, esto es porque la fe no descansa en lo prometido, en lo que voy a tener, sino descansa en quién lo promete, quién está diciendo esas palabras, quién está haciendo esa promesa. La fe no descansa en las promesas, sino descansa en quién hace esas promesas. Y el que está haciendo estas promesas de bendición, de tierra, de una generación grande, es Dios. Y Dios se presenta como el Shaddai, el Todopoderoso. Él es suficiente, es capaz de sostener, de cumplir, de proveer. Aquel que puede dar vida donde no lo hay. El Dios que alimenta, que sostiene, que fortalece, que regenera la vida. Entonces, ¿hay algo imposible para Dios? No, Dios comienza recordándole a Abraham que su poder es más real que lo que él está viendo, que el poder de Dios es más real que la realidad que Abraham está viendo. Tiene 99 años y su esposa 89.
Dios es más real que sus limitantes humanas. Entonces Dios renueva el pacto con Abraham. Dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Este no es un nuevo pacto, es una reafirmación del pacto que le había hecho Dios a Abraham. Dios le está confirmando lo que ya le había prometido, pero ahora con más claridad. Miren, Dios promete multiplicarlo en gran manera. No solo una nación, sino multitudes. Aunque Abraham tenía 99 años y ningún hijo con Sara, Dios le da un nombre nuevo. No se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham, porque te he puesto por padre de multitudes de gentes. El cambio de nombre es una señal que Dios va a cambiar el destino de Abraham. ¿Sí? Reyes saldrán de él, dice el versículo 6, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y aquí aparece la primera alusión clara a la realeza que vendrá de Abraham, que prepara el camino para David y después para Jesús. Por eso Mateo lo pone aquí. Dios promete ser Dios de su descendencia. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia, dice Dios, para ser tu Dios. La promesa que vemos no era solo para Abraham, sino para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Es un pacto generacional, símbolo que Dios quiere bendecir familias, no solo individuos, no solo personas. La tierra como herencia perpetua. Dios le dice, te daré a ti y a tu descendencia toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Miren, la promesa, esta última, apunta al reino eterno que Jesús va a cumplir en un futuro, ¿verdad? Pero miren, Dios establece una señal visible para él y para su descendencia, la circuncisión. Dios da una señal física y constante para Abraham y su descendencia. Dice el versículo 11, circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será señal del pacto. Esto significa, miren, que Abraham y sus hijos, pertenecen al pueblo del pacto. Cada generación recordará la promesa que Dios le dio a Abraham. Y Dios se consagraba a ellos como un Dios santo, y ellos se iban a separar para ese Dios santo. La promesa continúa de padres a hijos y así sucesivamente. Es un recordatorio que debía marcar la vida de Israel. Todo esto tuvo que pasar. Todo esto tuvo que pasar para que Abraham tuviera a Isaac. Después de tiempo, dice la palabra de Dios, que Abraham engendró a Isaac de su esposa Sara. Entonces, Mateo nos dice, Abraham engendró a Isaac, pero esta frase en Abraham fue un gran camino de conocer a Dios. Él conoció a Dios como un Dios fiel y como un Dios que cumple sus pactos, que cumple sus promesas. Pero no solo eso, sino que conoció un Dios que lo cuidaba, que guardaba su vida y que guardaba la promesa del pacto. Esta promesa que Dios había prometido a Abraham se cumplió en Isaac, a pesar de las equivocaciones, de los errores, de las mentiras, del miedo, de la decepción de Abraham. A pesar de los errores de su esposa, a pesar de los errores de Agar, Dios confirma su promesa y la cumple, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no depende de Abraham que se cumpla la promesa, no depende de Sara que se cumpla la promesa, no depende de la edad de ellos para tener hijos, depende de Dios.
del que hace la promesa. La promesa es un milagro, porque Dios hace que se cumpla, no depende de la carne, no depende de los impulsos humanos, no depende de las fuerzas de Abraham o de Sara, sino depende únicamente de la gracia de Dios. Así es nuestra salvación, así es el perdón de los pecados, no depende de nosotros, no depende de nuestra conducta, de nuestras obras, de nuestras malas, de nuestras buenas obras. La salvación depende totalmente de la gracia de Jesús. Así que hoy, después de escuchar esto, de ver la historia de Abraham, todos tenemos la oportunidad de recibir el perdón, la salvación, el amor, la bendición, la gracia de Dios, porque no depende de la fragilidad de usted, del poder de usted o de las fuerzas de usted, sino depende totalmente de la gracia de Dios. Hay algo para Dios difícil, dice Génesis 18:4. La verdad es que no. Dios puede bendecirte, Dios puede salvarte, Dios puede sacarte de donde estás, porque Dios lo hace para que su gloria, para que su poder sean manifestados. Así que hoy, si estás pasando por una situación difícil, si estás pensando en que las promesas de Dios no han llegado a tu vida, yo quiero pedirte que tú confíes en Dios, porque la confianza no está en lo que vamos a obtener, sino en quién hace esa promesa. Así que yo te invito a que puedas hacer esta oración conmigo, ahí en tu lugar, ahí en donde estás. Dios, Padre de Abraham, Dios de Isaac, gracias por que tú te has acercado a mi vida hoy. Te pido, Señor, que tú puedas darme de tu gracia. He entendido que la relación contigo, que lo que tú ofreces, las bendiciones que ofreces, no se basan en lo que yo pueda hacer, en mis obras, en mis fuerzas, sino en tu gracia. Ayúdame. Recibo tu bendición, tu salvación, el perdón de mis pecados, no porque yo sea bueno, sino porque tú eres bueno, por tu gracia. Bendíceme, ayúdame a caminar contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos muy pronto.